Dios, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo tan especial que Dios nos regala. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre del Señor a la casa de nuestro Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor: este es el día que hizo Jehová para que nos gocemos y nos alegremos en él. Hemos llegado ya, hermanos, al final de este año. Estamos a domingo 27 de diciembre de este año 2020. Y pues gracias al Señor todavía estamos de pie, hermanos, con el deseo siempre de poder continuar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de los presentes. Si hay amigos en medio nuestro, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Y un saludo muy especial también a los oyentes, a los hermanos y amigos que están a través de las redes sociales. Dios pueda bendecir cada una de sus vidas de una forma muy especial. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Ya le cantamos al Señor, ya nuestro Dios escuchó nuestra adoración y hoy vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 7. Gloria al Señor. Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 7. Es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Bendito sea Dios. Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 7, le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y esa es la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja su jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar esta mañana con el tema: ¿cómo fue tu 2020? ¿Cómo fue tu 2020? Bien, el profeta Ageo es el primer profeta después de que los exiliados de Sión llegaron una vez más a su ciudad. Después de que todos los que estuvieron cautivos en Babilonia y volvieron a Sión, Ageo fue el primer profeta, hermanos, que estuvo con ellos. Fue en el tiempo de Ageo, de Zacarías y Malaquías, donde se llevó a cabo
la terminación de la reconstrucción de la ciudad fue en el tiempo de estos profetas, en los últimos tres. Ageo, Zacarías y Malaquías fue donde sucedió el final de la reconstrucción de la ciudad de Sión. Recuerde que habían estado exiliados, habían sufrido, claro que sí. Y cuando volvieron a su ciudad, cada uno de los habitantes empezó a reconstruir su casa. Cada uno de los que entraron una vez más a la ciudad, si usted se recuerda los versículos que leímos, empezaron cada quien a adornar su casa, a reconstruirla, a volver a hacer una casa, hermanos, literalmente hablando, muy bonita. Y cada uno de ellos encontró sus casas en ruinas, deshabitadas, destruidas, pero se tomaron el tiempo de reconstruirlas, de volver a tener una casa digna, literalmente hablando. Pero como Dios dice su palabra que Él es omnipresente, Él estaba viendo todo lo que estaba sucediendo, la reconstrucción. Y cuando Dios empieza a ver que cada quien estaba reconstruyendo su casa, Dios estaba viendo que el templo nadie lo reconstruía. Todos estaban preocupados en adornar su casa propia, su casa personal. Todos estaban ocupando su tiempo, sus esfuerzos, sus familias, su economía en reconstruir su casa personal, literalmente hablando. Pero el templo seguía en ruinas. Pero el lugar de adoración seguía sin reconstruirse. Y cuando Dios empieza a ver todo esto, fue cuando habla al profeta Ageo y empieza a decirles a cada uno de ellos a través del profeta: ¿acaso es tiempo de que ustedes estén bien cómodos en sus propias casas y la casa de Jehová sigue en ruinas? ¿Acaso es tiempo de que estén acomodados, cada quien en su casa muy bonita? Quizás la habían reconstruido, la habían amueblado, la habían pintado, le habían hecho todo a las casas personales, pero el templo seguía arruinado. Pero el templo seguía en ruinas. Nadie tenía tiempo de reconstruirlo. Bendito sea el Señor. Entonces Dios estaba viendo todo esto y les dice: ¿acaso es tiempo de que ustedes estén bien cómodos en sus casas? Y la casa de Dios sigue todavía sin ser reconstruida. Y la casa donde se adora al Señor sigue en ruinas todavía. Eso le llamó la atención al Señor. Bendito sea Dios. Ahora bien, nosotros hemos llegado, hermanos, al final de este año 2020. Y en este tiempo es importante tomar en cuenta los versículos que hemos leído. Dice: meditar bien en nuestros caminos. Meditar en nuestros caminos, es decir, meditar cómo hemos vivido este año 2020. Gloria al Señor. Meditar en nuestros caminos, sobre cuáles han sido nuestras prioridades y principalmente cómo ha sido nuestra relación con el Señor en este año que está finalizando. Déjeme decirle, mi estimado hermano, que con toda seguridad, al final de este año, todos estamos enfocados en qué es lo que va a suceder con nuestra vida en el próximo año. Todos estamos pensando y preguntándonos
¿Qué nos va a dar el Señor en este año que viene? Estamos enfocados quizás en nuestra casa literal o en nuestra casa personal. Estamos enfocados qué va a ser de nuestra vida en este año 2020 en cuanto a nuestra economía. Estamos pensando qué va a ser de nuestra vida en este año que viene en cuanto a las deudas que quizás hay, en cómo vamos a mejorar el vehículo, en cómo vamos a mejorar nuestra casa, en cómo vamos a mejorar nuestro negocio, en cómo vamos a hacer para tener terrenalmente hablando una vida mejor. En eso nosotros pensamos cada año que va finalizando, ¿qué nos va a deparar el año que viene? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Los versículos que leímos, el Señor le estaba diciendo al pueblo: ¿acaso es tiempo de que ustedes estén bien cómodos en sus casas y la casa del Señor sigue sin ser reconstruida? Benditos, y no es malo, hermanos, que pensemos terrenalmente hablando qué va a ser de nuestra vida en el próximo año. No, no es malo. Pero nos hemos preguntado algo: ¿y si el Señor viene en este año 2021? ¿Y si el Señor toma la decisión de decirle al mundo: hasta aquí se llegó el tiempo de la predicación? ¿Y si el Señor decide venir por nosotros? ¿Y si el Señor decide en este año, hermanos, llevar a sus escogidos y todos los pensamientos que nos hemos forjado en nuestra mente, terrenalmente hablando, dónde van a quedar? No es malo pensar en ello. Pero el Señor estaba viendo que el pueblo, cuando llegó a Sión, se preocuparon en reconstruir su casa literal, pero la casa espiritual seguía arruinada. Nos preocupamos nosotros qué va a hacer en este año que viene en las cosas literales, pero estoy seguro que hay un buen porcentaje de los que estamos aquí que nuestra casa espiritual está arruinada y no hemos pensado en arreglarla. Bendito sea el Señor. Y no hemos pensado en arreglarla. Es importante, hermanos, pensar principalmente como prioridad en nuestra casa espiritual, en nuestra vida, hermanos, que nosotros, o más bien en la relación que nosotros podamos tener con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos olvidemos que la palabra del Señor nos dice que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No es malo pensar, hermanos, en qué vamos a hacer en el próximo año, pero no nos olvidemos de nuestra casa espiritual. Bendito sea Dios. Que en este año, hermanos, que ha de venir, pues nosotros, el Señor nos encuentre con nuestra casa espiritual bien arregladita. Porque como dije, ¿y si el Señor viene en este año que viene? Bendito sea Dios. Los israelitas habían reconstruido sus casas, pero el templo seguía arruinado. Por eso es que el Señor les dice: es tiempo de que ustedes estén cómodos. Bueno, sus casas personales, cada quien donde habitaba ya estaba arreglada. Ya todo habían reconstruido. Pero la casa espiritual de cada uno de ellos estaba en ruinas. Y espiritualmente hablando, para un hijo de Dios, eso es muy peligroso. Es muy peligroso que nuestra casa espiritual, hermanos, no nos preocupemos por arreglarla. Bendito sea el Señor. Por eso dice el Señor, hermanos,
en el versículo que leímos. Por eso es que sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, dice, y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, dice que recibe el jornal en saco roto. Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque la casa espiritual está arruinada. Porque la casa espiritual, así estaba la nación, hermanos. Ellos trabajaban arduamente en lo literal, pero se habían olvidado de lo primordial. Lo que el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, que en nosotros este próximo año que viene, la prioridad de nuestra vida sea nuestra casa espiritual. Porque de ahí, hermano, dependen las bendiciones materiales. A según como esté nuestra casa espiritual, así también va a estar nuestra casa material, nuestra casa literal. Si nosotros, hermano, estamos en paz con el Señor, si nuestra casa espiritual está bonita, también la material lo va a estar. Porque esto va por añadidura. Primero es Dios sobre todas las cosas y luego las cosas que el Señor nos ha de dar. Bendito sea Dios. Ahora bien, esta mañana quiero que veamos a través, hermano, de la palabra del Señor algunos ejemplos de la vida de algunos personajes bíblicos que pueden ser un reflejo exacto de lo que nosotros hemos vivido en este año 2020. Dije que el tema era, hermanos, ¿cómo fue tu 2020? Ahora bien, contestémonos esa pregunta. ¿Cómo fue nuestro año 2020? Bendito sea Dios. En primer lugar, hermanos, ¿cómo fue nuestro 2020? ¿Fue un año como Marta? ¿Cómo vivía Marta? Amén. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesús tenía una relación muy especial con esta familia de Betania. Siempre que el Señor llegaba por esos lugares, apartaba un espacio en su agenda para entrar a la casa de María, de Marta y de Lázaro. ¿Por qué el Señor ocupaba ese espacio para entrar a esa casa? Porque el Señor se sentía acogido en ese lugar. Porque el Señor se sentía muy tranquilo cuando llegaba a esa casa. Tenía una amistad tan maravillosa aquella familia con el Señor, a tal grado que habían cosas que el Señor se las confiaba más a esa familia que a sus propios discípulos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor se sentía tranquilo cuando llegaba a aquella casa. Imagínese a Jesús entrando a la casa de esta familia y aquella gente, Jesús pasa adelante, bienvenido. Ya se sentaba quizás el Señor en una silla, Lázaro en otra, platicando de las cosas que pasaban en aquel entonces. Jesús hablando del reino de los cielos y aquellas mujeres escuchando la palabra y a la otra preparando el café, la comida. Bendito sea el Señor. El Señor se sentía a gusto al entrar a una casa donde había paz, donde había armonía, donde había seguridad, donde había un ambiente espiritual, donde había el Espíritu de Dios, hermano, metido en aquella casa.
¿A quién no le gusta llegar a una casa donde haya paz? ¿A quién no le encanta llegar a una casa donde haya armonía? ¿A quién no le gusta llegar a un ambiente donde haya un ambiente espiritual? ¿A quién no le gusta entrar a la casa de una familia donde reina el Espíritu Santo de Dios? ¿A quién no le gusta entrar a una casa donde lo que se habla son las cosas de la Biblia, donde se habla la palabra de Dios, donde se practica los valores espirituales? ¿A quién no le gusta entrar a una casa así? ¿Será nuestra casa así? Muchas veces no reina el Espíritu de Dios en nuestras casas, pero sí reina el Espíritu de la Navidad. No reina el Espíritu de Dios, pero reina el Espíritu de la Navidad. Bendito sea el Señor. Todas estas tradiciones del mundo son creadas para entretener a la gente. Todas las tradiciones del mundo, hermano, ocultan al verdadero Cristo. ¿Verdad que no les parezca? Pero usted y yo tenemos que tener claro que qué tiene que ver la luz con las tinieblas, qué tiene que ver Cristo con Belial, qué tiene que ver el mundo con la iglesia. Pero a esta casa el Señor llegaba porque allí reinaba el Espíritu de verdad, allí reinaba el Espíritu de Dios. Pero ocurre algo especial acá, hermanos, que notamos. Dije, ¿cómo fue nuestro 2020? Y dice que cuando el Señor llegaba a aquella habitación, en una de esas visitas que Él tuvo allí en aquel lugar, empezó el Señor, hermanos, a hablar su mensaje, a predicar su palabra. Y dice que María, hermanos, se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Se sentó a los pies de Jesús a oír el mensaje que Él llevaba. Pero Marta dice que se preocupó por los quehaceres terrenales. Marta se preocupó, hermanos, por hacer la comida, por estar haciendo los oficios de la casa. Y todavía le dice al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Mira, yo estoy aquí preocupada en los quehaceres y mi hermana ahí escuchando y no hace nada. ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas que hacer. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo fue nuestro año 2020? Fue como Marta, lleno de turbaciones, lleno de afanes, pero sin tiempo para Dios. Bendito sea el Señor. Para muchos cristianos, las actitudes de Marta reflejan exactamente cómo han sido los afanes durante este año 2020. Tan lleno de quehaceres, tan lleno de preocupaciones, que casi no hubo tiempo, hermanos, para el Señor, aunque estuvimos sin hacer nada. Bendito sea Dios. Es muy triste, hermanos, pero este puede ser el reflejo de muchas personas. Este puede ser el reflejo de muchos en la iglesia, hermanos, de muchos servidores, de muchos líderes, de muchos diáconos, de muchos pastores. Este puede ser el reflejo. Bendito sea Dios. Muchos cristianos en otros años, no en este 2020,
Muchos cristianos en otros años que no había sucedido lo que no esperábamos a ciencia cierta. Pero ¿se recuerda usted años atrás de este año 2020? Hubieron más afanes que en este año 2020. Y siempre, mis estimados hermanos, siempre no había tiempo para el Señor porque estábamos trabajando. Y muchos decíamos, ¿y cómo vamos a hacer para sobrevivir si no trabajamos? No puedo servirle al Señor porque estoy trabajando. No puedo ir a la iglesia porque el trabajo no me lo permite. ¿Y cómo hicimos en este año que no estuvimos trabajando? ¿Cómo hicimos? Nadie dijo, no voy a ir a la iglesia porque estamos trabajando. Se da cuenta que buscar a Dios como prioridad es mejor que buscar las cosas materiales antes que buscar al Señor. Porque eso nos pasó a muchos. Nadie tenía tiempo antes de este año de servir a Dios. Siempre a medias, todo, a la carrera. No, estoy trabajando. ¿Y cómo hicimos en este año que no estuvimos trabajando? ¿Cómo? ¿No nos morimos de hambre? Aquí estamos todavía. ¿Y cómo hicimos? Sabrá el Señor cómo hizo. Los afanes en nuestra vida matan nuestra vida espiritual. Y por eso es que al final, hermanos, cuando estas cosas suceden, se pierde el primer amor. Se pierde el deseo de buscar a Dios. A ver, dígame, en todas estas cosas que han pasado durante este año, ¿quién no ha sido aquella persona cristiana que no ha sido afectada en lo espiritual? El año pasado por esta fecha, muchos estábamos mejormente espiritual que este año. Este año el Señor nos ha puesto a prueba. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, ha sido nuestro año como Marta, afanados y preocupados en nuestros quehaceres. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, y comprender esa gran verdad, que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. ¿Usted cree que los afanes se van a terminar en la vida? Se va a terminar usted y me voy a terminar yo. Pero los afanes siempre van a seguir. Siempre van a seguir. En segundo lugar, ¿cómo fue nuestro 2020? Fue un año como Lázaro, mendigando. En Lucas capítulo 16, verso 20 en adelante, siempre se habla la comparación del bueno y del malo, pero eso lo vamos a omitir ahora. Siempre se habla de que el rico fue al infierno y que Lázaro fue a la gloria, pero veamos, ¿sería nuestro 2020 como Lázaro, el mendigo? ¿Por qué Lázaro, siendo un hijo de Dios, tenía que estar mendigando migajas de un rico? ¿Por qué Lázaro, hermano, siendo un hijo de Dios, un hombre justo, por qué tenía que estar a la puerta de aquel rico esperando las migajas que caían de la mesa del rico? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que estar en esa condición? ¿Por qué un hijo de Dios tiene que estar mendigando de las cosas que tienen los mundanos, los inconversos, los impíos?
Usted nunca se ha preguntado por qué Lázaro estaba así. ¿Por qué Lázaro, siendo hijo de Dios, tenía que estar ahí? Teniendo a un Dios rico, a un Dios que lo puede todo. Hay historias en la Biblia que simple y llanamente como esta han quedado como ejemplo para nosotros de lo que no debemos hacer. De lo que no debemos hacer. Así le tocó a Lázaro, hermano, como ejemplo para nosotros. Sería nuestro año 2020, hermano, que nos tocó como este hombre. Dejemos claro primeramente una cosa. Nosotros como cristianos tenemos un Padre Celestial que cuida de nosotros y de cada una de nuestras necesidades. Solo tenemos que pedir con fe. Mateo 5:8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Bendito sea el Señor. Lastimosamente en este año muchos cristianos dejaron, hermanos, de lado al Padre Celestial y pusieron su confianza en la ayuda de los hombres. Bendito sea Dios. Muchos quizás se humillaron delante de los hombres, suplicando ayuda en lugar de humillarnos de corazón ante Dios y pedir el socorro a nuestro Señor Jesús. Nosotros como cristianos debemos de estar de rodillas ante Dios, pero de pie ante el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que como cristianos no debemos ser objeto de lástima de nadie. Tenemos que estar de rodillas ante Dios, pero de pie ante los hombres. Ninguno de los hijos de Dios, por muy difícil que estemos pasando en nuestra vida, no debemos de ser objeto de nadie, objeto de lástima de nadie. Porque el Señor es el que tiene el control del necesitado. Porque el Señor es el que hace posible las cosas que para nosotros son imposibles. Bendito sea el Señor. Debemos de estar de pie, hermanos, ante los hombres. No es posible, hermanos, que teniendo a un Dios que lo puede todo, nosotros estemos quizás esperando de las migajas de un inconverso, cuando bien podemos ir al dador de las bendiciones. Cuando bien podemos ir al que lo tiene todo. Cuando bien podemos ir al que puede usar hasta el mismo diablo para bendecirnos. Bendito sea el nombre del Señor. No, hermano, no es posible de que nosotros vayamos a ir a aquellos hermanos que quizás son contrarios al evangelio y nos humillen por pedirles una ayuda de algo. ¿Por qué no ir al Señor? Bendito sea Dios. Muchos en este año quizás, hermanos, pasaron por esas situaciones. Y no solo mendigando cosas materiales. Muchos hombres en este año estuvieron mendigando el amor de una mujer. Muchos hombres en este 2020 estuvieron mendigando el amor de una mujer. Muchas mujeres en este año 2020 estuvieron mendigando el amor de un hombre. Bendito sea el Señor. Si una persona no nos quiere, no te quiere, no te valora, recuerda, mi estimado hermano,
que tienes a un Padre celestial que te ama como nadie te ama en este mundo. Dice Jeremías capítulo 31 versículo 3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Todos, hermanos, los que quizás en este año les tocó vivir eso, tenemos a un Padre celestial que nos ama como nadie nos ha amado ni nos amará. Porque nadie va a derramar su sangre en la cruz para que otro viva. Nadie va a prestar su vida o va a ofrendar su vida en una cruz derramando sangre para que otro viva. Nadie, pero el Señor lo hizo. Pero Jesús lo hizo. Ese amor se llama amor ágape, el amor que se entrega por todo a cambio de nada. Bendito sea el Señor. El amor ágape, el amor de Dios, se entrega por entero sin esperar nada a cambio. Es amor desinteresado. En cambio el amor humano, el amor filial, el amor eros, ama pero espera algo a cambio. Todos los humanos, siempre que tratamos algo de amar a alguien, siempre esperamos algo a cambio. Amor con interés. Pero el amor de Dios es amor desinteresado, es el amor ágape. Bendito sea el Señor. De manera que sería nuestro año como Lázaro, mendigando muchas cosas debajo de este cielo, teniendo al dador de todas las cosas por encima de los mismos cielos. Bendito sea Dios. Dice Jeremías: Jehová se ha manifestado a mí hace ya mucho tiempo. Hace ya mucho tiempo el Señor nos ha mostrado su amor, su misericordia, amor eterno para con cada uno de los seres humanos. Bendito sea Dios. Y veamos un tercer lugar. Bendito sea el Señor. Dije, en primer lugar, hermanos, ¿sería nuestro año como Marta? Afanados y preocupados con tantas cosas. ¿Sería nuestro año como Lázaro, esperando las migajas que caigan de la mesa del rico? Como personas debemos de dejar por un lado esas cosas. Que si a Lázaro le ocurrió eso, dije que quedó como ejemplo para que nosotros veamos y sepamos que no debemos hacerlo, teniendo un Dios poderoso. Tenemos que recordar que nosotros tenemos a un Dios que nos ha dicho: siempre te ayudaré. Dice Isaías capítulo 41, 13: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. En tercer lugar, ¿cómo fue nuestro año 2020? ¿Fue un año como el hijo pródigo? ¿Sería un año para nosotros como el hijo pródigo? En Lucas capítulo 15, versículo 13 en adelante, dice que había un padre de familia que tenía 2 hijos. Y que uno de ellos le dijo: padre, dame los bienes que me corresponden. Yo ya estoy grande, ya estoy crecido. Yo no quiero estar bajo tu techo. Yo quiero ser el administrador de mi propia vida. Dame los bienes que me corresponden.
qué hizo el padre? Le dio los bienes. Bien pudo haberle dicho el padre: no te los voy a dar. A mí mi experiencia me dice que tú eres un muchacho que no vas a poder administrar. Bien le pudo haber dicho, porque era un joven inexperto en la vida, no sabía nada de los temas de la vida. Sin embargo, dice que le dio los bienes. Y aquel joven, cuando hubo obtenido los bienes que el padre le dio como herencia que le correspondía, dice que tomó sus bienes y se fue a una provincia lejos de la presencia de su padre. Y empezó a derrochar las bendiciones que su padre le había dado. Y empezó a destruir lo que le correspondía como herencia. Empezó a malgastar su dinero. Mientras tenía dinero, tenía amigos. Porque eso es lo que pasa en el mundo. En el mundo, hermano, se cumple aquel dicho que dice: tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. Y aquel joven, como andaba dinero, le sobraban los amigos. Y aquel joven también, para demostrar que él tenía y cómo podía ser, para saltar su pecho y decir: yo puedo, yo tengo, él compartía de esos bienes con sus amigos, entre comillas. Y empezó a malgastar su dinero, empezó a derrochar lo que a él no le costaba. Y llegó un tiempo donde terminó su herencia, donde terminó los bienes que su padre con tanto esfuerzo le habían costado. Derrochó lo que a él no le había costado, malgastó sus bienes. Y aún peor, a aquella ciudad donde él había llegado, llegó un hambre. Llegó un hambre. Y aquel estaba ya sin dinero, sin familia, sin amigos, porque allí ya no están los amigos. Ya no tenía nada y tenía hambre. Y dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sería nuestro año 2020 como el hijo pródigo, alejados de la presencia del Padre? Llegó a un punto donde tocó tierra. Llegó a un punto aquel joven donde se encontró con la realidad de la vida. No tenía nada a estas alturas. Y por allí dice que estaba un hombre que tenía, hermanos, un hato de cerdos. Y allí le dieron trabajo de estar apacentando cerdos, que para los israelitas es el trabajo más degradante que puede haber, estar apacentando cerdos. Y dice que él veía que aquellos cerdos se saboreaban con aquella comida. Aquellos cerdos, aquellos manjares que les daban de comida, de algarrobas. Y si usted puede ver, y yo puedo ver a aquel hombre teniéndolo todo, y dice que él deseaba comer de las algarrobas, de la comida de aquellos animales. Y cuando hubo tocado fondo, cuando se encontró con la realidad, dice que él volvió en sí. Volvió en sí. Nosotros no tenemos que esperar llegar hasta ese punto. Entonces dice la Escritura que aquel hombre volvió en sí.
Y dijo: ¿y yo qué estoy haciendo en este lugar? Allá en la casa de mi padre yo tenía comida, tenía dinero, tenía todo, tenía una familia. Y hoy estoy aquí pereciendo de hambre. No es posible, dijo aquel hombre. No es posible que yo esté en esta condición. Esa palabra, volvió en sí, fue el punto de partida para su recuperación. No es posible que yo esté así. Yo me voy a levantar. Yo voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por favor, tómame como uno de tus jornaleros. Hasta entonces se dio cuenta, hermanos, que había perdido todo lo que tenía. Bendito sea el Señor. Había perdido todo lo que tenía. Muchos, al igual, hermanos, que el hijo pródigo, el haberse alejado del Padre ha traído escasez a sus vidas. El haberse alejado del Padre ha traído escasez de toda índole a sus vidas. Muchos que hicieron como hizo este hombre. En sus corazones hay escasez de gozo. En sus corazones hay escasez de paz. En sus vidas hay escasez de amor. Y quizás el Señor nos pregunte, al igual, hermanos, que aquellos discípulos: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué vamos a tener alejados del Padre? ¿Qué vamos a tener alejados de Dios? Llegó el Señor Jesús después de que Él había resucitado de entre los muertos, a donde estaban sus discípulos que habían vuelto a pescar, habían vuelto a su trabajo. Ahí estaba Pedro y los demás discípulos. El Señor se acerca donde estaban ellos y no le reconocieron y les pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué dijeron ellos? No tenemos nada. Es más, hemos estado tratando la manera todas estas horas, esta noche, trabajando, y no hemos conseguido nada. Los discípulos, hermanos, cuando el Señor muere en la cruz, dijeron: se terminó todo. ¿Qué vamos a hacer sin Jesús? Ya no está el que hacía sanidades. Ya no está entre nosotros el que nos daba de comer. Ya no está el que resucitaba a los muertos. En verdad, ellos habían pensado que Jesús seguía en la tumba, que Jesús ya no tenía poder, que había fracasado. Pero en el momento menos esperado, Jesús se presenta y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Así le pasó a este hombre. Así le pasó a este hombre. No tenía nada. Lo había tenido todo, pero hoy no tenía nada. ¿Por qué? Porque se había alejado del Padre. Pero que tan grande es el amor de este Padre, que cuando aquel joven llegó, dice que lo vio a lo lejos. Y para este Padre fue una alegría. Para él fue un regocijo al ver que su hijo, que estaba muerto, que se había perdido y que había llegado a su casa, para él fue un gozo.
Por eso dice la palabra del Señor, que cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra, hay fiesta en los cielos, hay gozo en los cielos, porque un alma que estaba perdida fue traída de las garras del enemigo y fue presentada a la presencia del Padre. Bendito sea el Señor. ¿Sería nuestro año 2020, hermanos, como el hijo pródigo, alejados del Padre? Este hombre lo perdió todo. Una persona, un cristiano alejado del Padre, pierde todo, pierde el gozo de la salvación. Hay escasez de amor, hay escasez de paz, hay escasez de todo en su vida. Bendito sea el Señor. El Señor le dijo a aquellos discípulos: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Quizás el Señor le pregunte a aquella persona que se ha alejado: hijito, ¿cómo te ha ido en tu vida hoy que estás lejos de mí? Quizás nos pregunte el Señor a nosotros si nos hemos alejado de Él: hijo, ¿cómo te ha ido en tu vida hoy que te has alejado de mí? Quizás el Señor nos pregunte: hijo, hoy que estás lejos de mí, ¿tienes paz en tu corazón? Quizás el Señor nos pregunte: hoy que te has alejado de mí, ¿tienes gozo en tu vida? ¿Qué dijo David cuando sintió que había perdido el gozo de la salvación? Se preocupó. Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Crea en mí, dijo aquel hombre. Bendito sea el Señor. El Señor quizás nos pregunte a nosotros si nos hemos alejado de Él: ¿tienes paz en tu corazón? ¿Cómo te ha ido en tu vida hoy que te has alejado de mí? Bendito sea Dios. Quizás el Señor nos haga esa pregunta. ¿Tienes una mejor vida hoy que te has alejado de mí? ¿Tu familia está mejor hoy que te has alejado de mí? Nos preguntaría el Señor. Como dije, estamos por terminar este año. Y muchos quizás, hermano, necesitamos tomar la decisión que al final hizo el hijo pródigo: levantarse. Me levantaré. Que este año 2021, o al finalizar este año, le digamos al Señor: Señor, me levantaré. Esta vida espiritual que tengo no me gusta, me levantaré. Si hemos pasado momentos duros espirituales en este año, volvamos en sí. Volvamos en sí y digámosle: Señor, me levantaré y voy a ir a tu presencia. Y el Señor siempre nos va a esperar. Bendito sea el Señor. Ya no seguir viviendo lejos del Padre. Ya no seguir viviendo en un lugar, hermano, que no nos corresponde. Donde estaba aquel hombre, aquel hato de cerdos comiendo las algarrobas. Ese no era el lugar de aquel hombre. No era ese el lugar. El lugar era estar en la casa del Padre. El hijo decidió volver a la casa de su padre. Él decidió volver al lugar donde era amado. Él decidió volver al lugar donde era valorado. Decidió volver al lugar donde no le faltaba nada. Decidió volver al lugar donde estaba su familia. Si en este año que tanto hemos sido afectados y nos sentimos que estamos alejados del Padre, volvamos a Él. Tenemos que tomar esta mejor decisión: volvernos a la casa del Padre, volvernos con arrepentimiento y humildad, pues nuestro Padre Celestial siempre nos va a esperar con dos cosas: con su amor
y con su perdón. Con su amor y con su perdón. ¿Cómo ha sido este año 2020 para nosotros? Como Marta, afanados, como Lázaro, mendigando las cosas del mundo, o como el hijo pródigo, alejado del Padre. Pero ante todo esto el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Porque fíjese bien, este año 2020 ha sido el año de la muerte, pero usted y yo estamos vivos. Este año 2020 ha sido el año de la enfermedad, pero usted y yo estamos sanos. Este año 2020, mis hermanos, ha sido el año de la escasez, pero siempre ha habido comida en la mesa. Este año 2020 ha sido el año donde muchos cayeron, pero usted y yo estamos de pie todavía. Bendito sea Dios. Y por último, este año 2020 ha sido el año del temor, del terror, pero nosotros estamos confiados en el Señor. Bendito sea Dios. El Señor se merece nuestra adoración. Valga la pena de parte de nosotros acercarnos más a nuestro Dios y pedirle perdón por aquellas cosas que hicimos mal. Y tenemos que aprender de los errores que hemos cometido y no cometerlos en el próximo año. Y decirle al Señor: Señor, nunca te apartes de mi vida.